directora de IEC, y hoy me va a acompañar en esta charla también Sandra Páramo, que es la responsable de Relaciones Institucionales y Acuerdos de IEC. Buenas tardes. Hola. Y bueno, empezamos ya a contaros un poquito. Hoy, como sabéis, vamos a tener la charla de estudiar un grado o posgrado en Dinamarca, Learning by Doing, en el país más feliz del mundo. Y os cuento un poquito qué vamos a ver. Primero vamos a ver un poquito quiénes somos en IEC, en qué consiste nuestro servicio, cuáles son las ventajas de estudiar en Dinamarca, cómo son las universidades danesas, qué metodología de estudios tienen, qué requisitos de acceso necesitáis para acceder, cómo prepararos para ser admitidos, un poquito el alojamiento y vida universitaria, solicitud y plazos importantes, las distintas fechas y costes y ayuda ya muy por encima al final, ¿no? Bueno, pues primero explicaros un poquito que IEC somos una empresa que lleva 25 años ayudando a los estudiantes que quieren hacer su grado o posgrado en el extranjero. Normalmente enviamos unos 300 estudiantes cada año. El país donde más solíamos enviar, porque ahora estamos viendo que está cambiando, era Reino Unido, y luego ya ha seguido de Holanda, Dinamarca, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda. Tenemos un poquito algún programa también en Suiza, en Italia y alguna cosa en España, pero grados internacionales, nada que sea solo en español, ¿no? Un poco para que veáis las universidades donde suelen admitir a nuestros estudiantes y que os hagáis un poco una idea del prestigio que tienen, ¿no?, estas instituciones. Y bueno, os cuento un poquito nuestro servicio. Podríamos dividirlo en tres partes, ¿no? La primera parte es la que llamamos orientación personalizada, ¿no?, en la que viene el estudiante y vemos vuestro perfil. Qué notas tenéis, qué carrera os interesa, vemos también qué destinos podéis optar con estas notas y este perfil y vemos qué requisitos os piden, ¿no?, y qué costes tiene y qué posibilidades de financiación. La siguiente parte ya es la de la solicitud propiamente dicha y sería un poco la parte donde más os podemos ayudar, que sería para hacer un planning de las universidades, ¿no? Muchas veces cuando miráis los destinos donde queréis ir a hacer la carrera, eh, lo que os pasa es que hay tantísimas opciones y es tan complicado entender los requisitos que ahí es donde más os podemos echar una mano nosotros y es algo que personalizamos muchísimo porque puede ser desde las notas que os piden y demás a, oye, mira, a nosotros nos interesa tener un aeropuerto cerca, no quiero una gran ciudad, quiero una más pequeñita, un poco todo eso lo personalizamos. Os ayudamos también con la carta de recomendación, es decir, lo importante es que la haga un profesor que os conozca bien y que sepa por qué sois el candidato ideal para esa carrera. Mucha gente os dice, ay, se la voy a pedir al profesor de inglés, que es el que mejor habla inglés. No, o sea, lo más importante es que sea el que mejor os conoce, ¿no? Y os podemos ayudar a traducirla. Luego también tenemos, os podemos ayudar con el personal statement, que es la carta de motivación, donde tenéis un poco que demostrar que vosotros sois unos buenos candidatos para esa carrera. Y luego también os podemos ayudar y orientaros si tuvierais algún examen de admisión o alguna cosa así. Después, la tercera pata de nuestro servicio es un poco ya la admisión y llegada, ¿no? Confirmamos la plaza con vuestra universidad, podemos ver las distintas opciones de alojamiento, daros un poquito de orientación en vuestra llegada y luego en el caso de Reino Unido siempre hacíamos una reunión presalida antes de iros para que los estudiantes se conocieran entre ellos y en la que participaba el embajador de Reino Unido en España. Este año, como tenemos ya varios estudiantes para Holanda y algún otro también para Dinamarca, probablemente empecemos a hacer también reuniones de presalida para estos destinos. Bueno, seguimos. ¿Cuáles son las ventajas de estudiar en Dinamarca? Bueno, en primer lugar, queremos desmontar un mito y es que no hace falta saber danés para estudiar en Dinamarca. Tienen más de 600 programas impartidos completamente en inglés. Aún así, si queréis aprender danés, también muchísimas universidades lo ofrecen de manera gratuita. Entonces, esto estaría muy bien porque te apuntas a estudiar tu carrera y además puedes empezar a aprender danés. Después, otra cosa muy importante
es que es una educación que está subvencionada en su totalidad al 100% para estudiantes de la Unión Europea. Entonces, estudiar en Dinamarca se puede decir que os saldría gratis, ¿no? En ese sentido de las tasas académicas. Después, la educación danesa es un método a la vanguardia, no tiene bastante fama, es muy conocida. Es una educación que trata de combinar las clases más tradicionales que ya podéis conocer, ¿no? Que estamos acostumbrados, con colaboraciones con la empresa y sobre todo lo que les interesa es que apliquéis esos conocimientos teóricos que estáis aprendiendo a problemas de la vida real, ¿no? Más que memorizar y este tipo de cosas que hacemos un poco aquí en el colegio o en la universidad españolas, ellos son súper prácticos y tratan de que resolváis problemas de la vida real, ¿no? Un poco. Eh, este va a ser un aprendizaje que para muchos de vosotros suponga un poco un shock porque no se parece mucho a lo que tenemos ahora. Entonces requiere que el estudiante sea bastante autónomo, maduro e independiente. Entonces, es maravilloso ir a estudiar en Dinamarca, pero a lo mejor no es para todo el mundo en ese sentido. ¿Vale? Un poco queríamos decirlo también, nosotros lo vemos una ventaja porque vais a aprender muchísimo, pero es importante decirlo, ¿no? Por otro lado, la excelencia en educación, bueno, es un sistema que fomenta mucho la creatividad, la innovación, el pensamiento crítico y analítico. Y luego además vais a tener acceso a las últimas tecnologías y a expertos de la industria, ¿no? Vais a tener la oportunidad de trabajar en empresas que tengan colaboraciones con las universidades a las que vayáis, que esto es algo que está muy bien, porque las universidades danesas suelen tener acuerdos desde parques tecnológicos, institutos de investigación, empresas de prestigio, entonces eso es algo que os va a ayudar mucho. Luego también Dinamarca es un país pequeño, ¿no? Con 6 millones de habitantes, pero es un país de los más seguros del mundo y luego también destacan siempre de los más felices del mundo. Y es verdad que los estudiantes que tenemos ahí siempre nos dicen, oye, mira, a pesar de que no vemos mucho el sol, estamos muy contentos con la decisión de haber escogido este país. Además es una sociedad muy abierta, muy inclusiva, entonces estamos seguros que estaréis muy contentos ahí. Después también es la puerta de entrada al resto de países nórdicos, ¿no? Su posición estratégica va a hacer que en los años que estéis estudiando allí hagáis muchos viajes, ¿no? Tenéis Berlín a 1 hora de avión, París y Londres a 2. Luego también os va a permitir eso, conocer el norte de Europa, centro de Europa, y lo que vemos de nuestros estudiantes es que los años que están haciendo el grado aprovechan y viajan mucho. Y la posibilidad de trabajo, ¿no? Pues como os he dicho antes, tienen acuerdos con empresas muy buenas. El otro día estábamos hablando con los representantes de una universidad que es la University of Southern Denmark, SDU, que por ejemplo tiene una garantía de primer trabajo, ¿no? Que quiere decir que para aquellos estudiantes que terminan su grado de ingeniería en esa universidad, luego les van a encontrar un primer trabajo durante 6 meses, que esto está muy bien. Yo no había ido a ninguna universidad que hiciese este tipo de cosas. Está fenomenal. Bueno, ¿cómo son las universidades danesas, no? Pues lo primero son universidades innovadoras y modernas, de vanguardia, que tienen las últimas tecnologías. Leía también el otro día un testimonio de otro alumno de esta misma universidad de SDU, dice que estaba todo el día usando impresoras 3D, láseres digitales, no sé, unas cosas muy, muy avanzadas. Lo que os digo, instalaciones de última tecnología, un ambiente internacional. Hay universidades que tienen incluso el 75% de estudiantes internacionales. ¿Qué esto quiere decir? Por supuesto, que se enriquece mucho la experiencia y la clase con las opiniones de todo el mundo, de otros países, pero también que nunca os vais a sentir solos, que no vas a llegar a un sitio en el que vas a ser, oye, el único extranjero. No, va a haber muchísima gente en vuestra misma situación. Luego, se preocupan muchísimo por vosotros, tienen servicios dirigidos al estudiante internacional. Siempre, por ejemplo, en las primeras semanas
van a estar súper pendientes, os van a enseñar todo, os van a ayudar desde abrir una cuenta en el banco, a encontrar la línea de teléfono, tema alojamiento, vuestro bienestar, vais a tener un equipo de psicólogos, si necesitáis, o sea, os cuidan mucho, ¿no? Luego tienen también un departamento de carreras que es bastante potente, ¿no? Que os puede ayudar a encontrar voluntariado, trabajo, prácticas, os ayudan a hacer bien vuestro currículum, a preparar entrevistas, que son cosas muy útiles. Bueno, en cuanto a los tipos de instituciones, vamos a ver que hay 5 tipos distintos de instituciones en Dinamarca. Las universidades, los colegios universitarios, las academias de negocios, las instituciones artísticas de educación superior y los institutos marítimos e instituciones de entrenamiento asociados a estudios marítimos. Lógicamente hoy vamos a ver las 3 primeras que tenéis arriba, que son las que más demandan nuestros estudiantes y las que más os van a interesar, ¿no? Entonces, lo primero, las universidades son realmente un poco como las universidades que conocéis aquí en España, ¿no? Tienen una orientación académica y de investigación y ofrecen programas de grado, posgrado y doctorado y tienen una duración de 3 años. Además, espera que tengo aquí que me están saltando el aviso, vale, los másteres duran 2 años y bueno, Dinamarca tiene 8 universidades públicas, que son las que podéis ver aquí abajo. Sin embargo, cuando vosotros que decidáis ir a estudiar a Dinamarca, tenemos que investigar bien a ver si esa universidad ofrece grados en inglés. Porque, por ejemplo, aquí os pongo la Universidad de Copenhague, pero esa no ofrece grados en inglés, solo tiene grados en danés, con lo cual habría que investigarlo, ¿no? Antes de ir, y en eso os podemos ayudar nosotros, lógicamente. Después, los colegios universitarios, University Colleges, no sé si habéis estado alguno de vosotros en la charla que hicimos el mes pasado sobre Holanda, pero sería muy parecido a las universidades de ciencias aplicadas, ¿no? Que hay en Holanda. Y que tienen una orientación eminentemente práctica, muy enfocada al mercado laboral y su oferta es un poquito más limitada que la de las universidades. Y la duración de sus programas es entre 2 y 4 años. Y vemos que en Dinamarca hay 7 University Colleges, un poco los que tenéis aquí abajo. Después, las academias de negocios, Business Academies. Para vosotros, a nivel práctico de hacer vuestra solicitud, no hay mucha diferencia realmente con los University Colleges, ¿vale? También ofrecen programas muy enfocados con el mundo laboral, muy prácticos, que duran 3 años y medio, y hay 7 Business Academies en Dinamarca. Vamos a ver, ¿cuál es la metodología de la educación danesa, ¿no? Pues es una metodología que se basa en el Problem-Based Learning, Project Work, que quiere decir que para aprender los conocimientos teóricos y demás, lo que vais a utilizar es la resolución de problemas prácticos, de problemas de la vida real, ¿no? El otro día cuando estábamos entrevistando a un antiguo alumno que está ahora en VIA, nos decía que le requería prepararse con mucha antelación las clases. No es como aquí en España, ¿no? Tú vas a la clase y no tienes que prepararte nada, a no ser que después te mande el profesor algo. No, allí tienes que hacer las lecturas que te manda primero antes de la clase y ir preparado ya con las preguntas y demás. O sea, que requiere cierta autonomía y madurez, ¿no? Como hemos dicho antes. Es una educación que fomenta el pensamiento crítico y la creatividad. Realmente lo que enseñan es a pensar, ¿no? Mientras que aquí a lo mejor el sistema español es memorizar, lo aprendes todo y perdonadme la expresión, lo vomitas en el examen, allí no, allí te requiere esta madurez y pararte a reflexionar todo lo que estás aprendiendo, incluso en las ingenierías, ¿no? Leía también el otro día un testimonio de otra estudiante que estaba haciendo ingeniería informática en VIA y decía eso, que le sorprendía la manera en que asesoraban sus conocimientos, ¿no? Que no era todo, oye, un examen hay que preguntar, sino incluso los exámenes eran casos prácticos. Bueno, es una educación muy enfocada al mundo laboral.
vais a trabajar muchísimo en equipo con vuestros compañeros. Los profesores os van a ayudar mucho, están a vuestra disposición. El otro día en uno de estos testimonios que leía decían que lo que más les gusta es que los profesores siempre decían, no hay ninguna pregunta estúpida, podéis preguntar lo que queráis, ¿no? Y vais a tener menos exámenes, más trabajos en grupo y más presentaciones, que esto un poco en definitiva os prepara muchísimo para el mercado laboral. Ahora aquí te voy a dejar, Sandra, para que expliques tú un poquito las áreas de estudio. Avísame y yo te voy pasando la presentación, ¿vale? Muy bien, gracias, Sofía. Bueno, pues en áreas de estudio es verdad que no encontramos la gran variedad que podemos encontrar en países de habla inglesa, porque lógicamente estamos hablando de programas en inglés ofrecidos en universidades danesas. Pero sí que encontramos programas muy interesantes y yo lo que voy a intentar es destacar algunos que son típicos de este país y que igual no los tienen en otros países o no los dan de la misma manera, ¿no? Tienen otro enfoque. En primer lugar, vamos a distinguir entre dos tipos de programas de educación superior de las universidades. Sabéis que un grado normalmente se llama Bachelor Degree. Y puede tener una duración, en este caso, de 3 o 4 años. Los Bachelor Degree, cuando me refiero a Bachelor Degree aquí, me estoy refiriendo a un programa que se hace pues del tirón, ¿no? Se empieza y se termina en 3 años, 4 años y tú sales con tu Bachelor. Esto normalmente lo vais a encontrar en las universidades normales, en las universidades de Research y en algunas University College y Business Academies, pero son lo típico que encontráis en las universidades de Research. Entonces, en cuanto a Bachelor, tenemos arquitectura, pero no es una arquitectura como la de aquí, no es un diseño de arquitectura, sino que es una arquitectura técnica y de gestión de la construcción. Y esto es un programa muy interesante que creo que conviene que los alumnos lo tengan en cuenta porque siempre nos preguntan por arquitectura, pero no por este grado en concreto, pero creo que es interesante porque tiene muchas luego salidas laborales, mucha empleabilidad incluso en Dinamarca. Por supuesto, programas de arte y diseño, porque como bien sabéis, pues los países, ¿no?, del norte de Europa pues tienen mucha fama en cuanto al diseño, ¿no? Y la manera que tienen de diseñar todo tipo de cosas, ¿no? Si pasa, Sofía, Sí. dentro de ciencia y tecnología, os he puesto ahí unos cuantos programas que tienen interesantes, ya veis que hay bastantes de ingeniería. Tenéis algún grado que está bastante de moda en, por ejemplo, Data Science. En biotecnología también es muy interesante. No sé si sabéis que Dinamarca es uno de los centros más importantes, uno de los países más importantes en cuanto a biotecnología en Europa. Y, por ejemplo, hay 3 universidades que ofrecen grados relacionados con biotecnología que son bastante interesantes, son buenas universidades y luego la empleabilidad es muy alta porque incluso trabajan con empresas que emplean a los propios alumnos después de graduarse prácticamente en el último año, ¿no?, de estar estudiando allí. Todos los grados que veis en ingeniería tienen mucho que ver con sostenibilidad. Esto es algo que aunque no lo ponga en el título, tenéis que dar por sentado que existe en el contenido del programa, que también es típico de Dinamarca. Luego, en negocios y en ciencias sociales, desde luego vamos a encontrar todo tipo de programas en management, ¿no?, en gestión, en ADE. Uno muy interesante, yo creo, es el Global Business Engineering, que es la mezcla de ingeniería con gestión. Entonces, ¿qué es esto? Pues realmente tú estudias asignaturas técnicas, estudias asignaturas de ingeniería, pero también estudias cómo gestionar, entonces cómo hacer gestión de proyectos, ¿no?, de ingeniería. Luego es verdad que te puedes especializar en diferentes áreas. Creo que tienes especializaciones en mecánica o en ingeniería de software, pero es un programa combinado que es bastante interesante. También encontraréis programas relacionados con exportaciones, gestión de exportaciones y logística, que yo creo que también es algo bastante innovador y característico de Dinamarca. ¿Vale? En la siguiente slide, Sofía, aquí vamos a encontrar programas que también son grados,
pero este es el esquema típico de una universidad de University College o de Business Academy. Podéis encontrar los bachelor degree que hemos visto antes, pero es muy común que dividan, digamos, los grados en dos partes. Entonces tenéis lo que llaman ellos los AP. Yo lo comparo como una diplomatura, una antigua diplomatura nuestra. Entonces los alumnos estudian durante 2 años y después tendrían que hacer un top-up, que es un año y medio más, que sería un poco la especialización o un nivel superior de conocimientos para alcanzar ese nivel de bachelor, para tener el grado. Entonces aquí he puesto algunos ejemplos, pero como podéis ver, creo que se entiende, pero por ejemplo, un alumno que estudia Commerce o Marketing Management durante 2 años podría tener acceso después a un top-up en International Sales and Marketing, Sport Management and Innovation Entrepreneurship. Y así con todos, ¿no? Los de IT Technology pueden hacer software development, web development, etcétera. Como veis, incluso hay algunos que se pueden repetir. Una persona que haga Service Hospitality and Tourism Management también puede hacer luego Sport Management. Entonces te da la posibilidad un poco de especializarte en lo que quieres, pero que quede claro, si lo buscáis, que un AP realmente no equivale a un grado, sino que son los 2 primeros años y hay que hacer luego un top-up, ¿vale? Y que también es bastante interesante, ¿no? El sistema. Y haces ese medio año del final, son unas prácticas obligatorias en una empresa. Y yo creo que ya está. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Nada. Pues sigo con lo siguiente que teníamos aquí, que son los requisitos de acceso para ser admitidos en uno de estos programas que os ha contado Sandra, ¿no? Pues otro mito que tenemos siempre es, necesito el bachillerato internacional para estudiar en el extranjero, en este caso para estudiar en Dinamarca. No. El bachillerato, van a reconoceros el bachillerato internacional, el bachillerato español o equivalente en otros sistemas, el que estáis haciendo, con lo cual ahí no vais a tener problema. También nos pueden pedir algunas asignaturas, dependiendo de lo que vayáis a cursar y de en qué universidad, os pueden pedir algunas asignaturas específicas. Luego el nivel de inglés que vais a necesitar es de un C1 o B2 alto, ¿no? También os podrían reconocer el inglés del IB. Y luego un caso concreto de Dinamarca es el número os pueden pedir un número determinado de horas de una asignatura en concreto durante los 3 últimos años de la carrera. Depende de la carrera, no, perdón, del colegio. Miran en esos años cuántas horas habéis hecho de una asignatura concreta. Esto os lo pueden pedir, ¿no? ¿Qué otros requisitos adicionales os pueden pedir? Bueno, pues os pueden pedir un personal statement, una carta de recomendación, un portfolio, dependiendo de la carrera, una entrevista personal o incluso un examen de admisión también puede ser. ¿Cómo os podéis preparar un poco para diferenciaros del resto y para ser admitidos, ¿no? Bueno, pues podéis hacer un curso preuniversitario de verano, ¿no? Nosotros tenemos algunos cursos que os permiten explorar, probar un área de estudio concreta. Por ejemplo, ahora que hablamos de Dinamarca, que es tan característico los grados que tiene de ingeniería, pues hay un programa que puedes hacer en verano que se llama Get Ready for Engineering. Y entonces estas 2, 3 semanas viendo lo que sería tener unas clases de ingeniería, te hacen pensar. El otro día estaba hablando con la chica que organizaba este programa, me decía, oye, es que cuando pensamos en ingenieros pensamos mucho en, no sé, en caminos, canales y puertos o en informática. Dice, oye, pero sin ingenieros no habría champú, no habría pasta de dientes, no habría muchas cosas que usamos en nuestra vida diaria, entonces es muy importante y tal. Y estos cursos pueden ser algo que os diferencie de los demás y luego también si os piden una carta de motivación, tendréis ahí tema de conversación y habréis aprendido, oye, sobre todo probáis si os va a gustar ese área y si os gusta la educación internacional, porque vais a ir a una universidad internacional, estaréis en un alojamiento universitario con niños de todas partes del mundo, entonces puede ser un primer ensayo de lo que sería esa carrera después en el extranjero, ¿no? No es muy típico en España, sí que lo hacen otros chicos de otros países, hacer prácticas en una empresa o job shadowing, ir siguiendo a uno de los directivos o un trabajador de una empresa para ver qué hacen en su día a día.
Esto es algo que os puede ayudar mucho y que valoran mucho las universidades aquellos estudiantes que han tenido la iniciativa de hacer esto. Luego el proyecto CAS del IB también es algo que podéis utilizar con este fin de tener algo que os haga diferentes. El voluntariado, ¿no? Siempre lo hablamos, Sandra, que es algo que te va a enriquecer sin duda como persona, pero además con este objetivo de irte a estudiar fuera, también es algo que podemos contar y que puede potenciar vuestra candidatura. Todos los proyectos personales que tengáis, desde, no sé, estoy aprendiendo a tocar un instrumento o cualquier cosa así que sea interesante, también lo podemos contar y puede ser algo que juegue a vuestro favor. Los viajes que hagáis, ahora es verdad que en esta época pocos, pero bueno, si normalmente los estudiantes que tenemos han viajado mucho y esto es algo que, oye, amplía tu visión del mundo y tu forma de pensar y siempre es algo positivo y lo podemos contar. Perdonad un segundo que ya está, no sé qué he tocado que me he salido fuera. Después, los idiomas, si sabéis, lógicamente tendréis que saber vuestra lengua materna, el español y el inglés para ir a estudiar a Dinamarca, pero si estáis aprendiendo francés, alemán, chino, lo que sea, también es algo que podemos contar que es muy bueno. Y luego, buenas notas. Es cierto que no hace falta tener todo 10 para irse a estudiar al extranjero, pero es verdad que cuantas mejores notas tengáis, pues más puertas vais a tener abiertas. Y entonces esto siempre motivamos mucho a que, a que estudiéis y os esforcéis en estos últimos años para poder elegir realmente dónde queréis estudiar, ¿no? Bueno, alojamiento y vida universitaria. Las universidades danesas se parecen un poco a las españolas en el sentido que no son como el Reino Unido, que tienen grandes campus y este tipo de cosas. Entonces, realmente la residencia habría que buscarla fuera del campus y un poco en el sector privado. Es cierto que las universidades os van a ayudar a buscarla y hay también excepciones, ¿no? Como por ejemplo el caso de la Universidad de SDU que os decía antes. Esta universidad sí que tiene un campus y tiene también el alojamiento garantizado para los estudiantes internacionales que se muden a Dinamarca. Entonces, siempre que lo pidáis antes de la fecha del 1 de mayo, estaba leyendo hoy, bueno, pues también es importante, habría que mirar el caso concreto. Luego, la vida universitaria, eh, es importante, ¿no?, que sepáis que al final Dinamarca es un país pequeñito y las ciudades donde vais a vivir son pequeñas, que esto para algunos puede ser algo como más negativo o lo que sea y para otros puede ser muy positivo porque es verdad, oye, a lo mejor en grandes ciudades la vida es muy loca, muy rápida y tal, y las ciudades pequeñas tienen cosas muy, muy positivas. Pero que esto que sean ciudades pequeñas que no os lleve error, porque vuestra vida social va a ser muy grande y muy activa, ¿no? Tenéis muchas asociaciones de estudiantes que tienen apoyo de la universidad y de la municipalidad donde estén y que organizan muchísimas actividades, desde fiestas, conciertos, excursiones de un día y demás. Esto va a ser muy interesante. Lo que os hemos dicho un poco antes, vais a estar con estudiantes de todas partes del mundo, entonces siempre va a haber, oye, la fiesta de los italianos, de los franceses, tal, este tipo de cosas o encuentros y vamos a un restaurante francés o tal, estas son cosas que vais a disfrutar mucho. Luego es muy común que en Dinamarca os desplacéis en bici, lo que hemos dicho antes también, vais a hacer muchos viajes. Y luego siempre comentamos, Sandra, y es verdad que siempre pongo el mismo ejemplo de una cosa que nos hizo mucha gracia de un estudiante que entrevistamos que estaba en Vía, que decía, oye, una de las cosas que a mí más me sorprendió es la puntualidad, que hablábamos un poco antes al comienzo de esta charla. Nos contaba que le dijeron, pues tienes que traer mañana, ¿no?, que es 3 de diciembre, mañana 3 de diciembre a las 10 de la mañana el trabajo. Y él era el primer trabajo que le mandaban, entonces pues llegó a las 10:10, ¿no?, como buen español. Entonces el profesor le dijo que no cogía ese trabajo, que la hora de entrega era las 10. Entonces él se quedó ahí, fue como un poco un shock cultural y vio que los 10 minutos de cortesía españoles o más de países del Mediterráneo y tal, que eso ahí en Dinamarca no lo vais a ver. Entonces al principio vais a tener que adaptaros a este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo se hace la solicitud? Bueno, pues la solicitud se hace a través de la plataforma Optagelse.
Solicitas por orden de preferencia, priority list, es decir, puedes solicitar 8 programas y los vas poniendo en tu orden de prioridad, del que más te apetezca al que menos, ¿no? Un poco. Y solo obtienes una plaza, un study place. Frente a Reino Unido, que puedes obtener varias ofertas y demás, en Dinamarca no, solo una, ¿no? Y las universidades tienen en cuenta en qué prioridad las ha colocado el estudiante. Esto es importante. Y una vez enviada la solicitud, dependiendo de la universidad a la que hayáis solicitado, os pueden pedir requisitos adicionales, ¿no? Una redacción, una entrevista, un examen, incluso que hagáis un curso de alguna cosa y demás. Os dejamos aquí esta presentación, como os he dicho antes, os la mandaremos mañana. 2 links. El de Study in Denmark, que es la página un poco del gobierno que fomenta estudiar en ese país y tal. Ahí vais a encontrar testimonios, los distintos cursos, todas las universidades, Business Academies, University College, todo explicado. Y luego Optagelse, que es el portal donde podéis solicitar, ¿no? En cuanto a plazos, hay 4 fechas que tenemos que tener en la cabeza importantes. La primera, el 1 de febrero, que es la fecha a partir de la cual podéis empezar a enviar vuestra solicitud. Si bien, aunque se empieza a enviar el 1 de febrero, podemos empezar a prepararla antes, eso es importante. Luego, el 15 de marzo es la fecha tope para enviar la solicitud. Luego tenemos el 5 de julio, ¿no? Que entre el 15 de marzo y el 5 de julio es la fecha tope en la que tenemos que, o sea, es en la que podríamos cambiar el orden de las solicitudes que hemos hecho antes, ¿no? El orden de las prioridades, perdonadme, de las universidades, ¿vale? Porque el 5 de julio es la fecha tope para cumplir con las condiciones de inglés y para tener el bachillerato. ¿Por qué nos puede interesar cambiar una universidad por otra? Pues a lo mejor porque no, teníamos unos requisitos de inglés que luego no hemos sacado y cambiamos el orden de la universidad. Este es el momento, ¿no? De hacerlo. Y porque lo que hemos dicho antes, que las universidades lo miran, ¿no? En qué orden las has puesto. Y luego el 28 de julio es la fecha en la que las universidades os dan su respuesta. Y ya sabéis dónde os han cogido, ¿no? En cuanto a costes y ayudas, como os he comentado antes, es gratuito para los europeos y luego tienen también un programa de subvenciones y préstamos para estudiantes daneses europeos y luego hay muchas ayudas para aquellos de vosotros que queráis trabajar. Además, lo que tiene Dinamarca, bueno, también es que no hay, en otros países, por ejemplo, hay un tope de horas que pueden trabajar a la semana los estudiantes, en Dinamarca no lo hay, si bien es cierto que siempre aconsejan no superar las 15 horas a la semana para que realmente lo puedas compaginar bien con tus estudios. Pero bueno, podéis investigarlo, os dejamos ahí ese link porque es interesante. Un poco esto sería todo. Ahora os dejamos que nos preguntéis lo que queráis, ¿vale? Que podéis hacerlo o por el chat que tenéis abajo o bien os ponéis el micrófono y nos preguntáis. Yo ya sabes, Sandra, que no veo, entonces si entra alguna pregunta, la vas leyendo tú. Claro que sí, sí. Ya, el otro día me gustó mucho un dato que diste en una entrevista que hacías a una persona que estaba estudiando ingeniería en VIA, que era Sí. que en Dinamarca se iban a necesitar 6.000 ingenieros, ¿no? ¿El Sí. año que viene era o cuando Creo que eran para el 2025, si no recuerdo mal. Sí. Sí, en un año me parecían ya muchos. Sí, bueno, ingeniería es uno de los programas en Dinamarca que no tiene cap en el número de solicitudes, en el número de plazas que pueden admitir alumnos internacionales porque necesitan ingenieros. ¿No te acuerdas que nos contaba este chico que les iban a buscar a la universidad? Sí, sí, efectivamente. Hacen ferias de empleo y entonces van empresas y entonces los alumnos les entrevistan, ¿no? Y otra cosa también que ocurre es que van a dar presentaciones las empresas a la universidad y ya los alumnos le dicen, bueno, pues cuando acabéis, pues aquí tenéis mi tarjeta, ¿no? Tenemos por aquí alguna pregunta. Sí. Yo no sé si Valeriano quieres preguntar algo Sí, o... ¿Sí? sí, mira, es que, bueno, soy padre de María Lavara
que está apuntada ya con vosotros para hacer la solicitud y todo. Y ella se había mirado de Dinamarca biotecnología y principalmente Kalundborg. Sí. Entonces asistimos a una charla que dio la propia universidad, no sé cuánto hará, un mes o menos de un mes. Y mi hija quedó un poco desencantada porque el planteamiento de la carrera que allí se pintaba no era la idea que ella se había hecho, en el sentido de que decían que era muy ingeniería y poca biología y muchas matemáticas. Yo no sé si de la experiencia y el conocimiento vuestro corroboráis esto, lo contradecís un poco. Sí, No sé. es correcto. Normalmente, a ver, una biotecnología, sí que es verdad que dependiendo de la universidad a la que vaya, puede haber varias variaciones, pero justamente la biotecnología es la unión de la biología y la ingeniería. Entonces, tiene normalmente, depende, ya digo, pero tiene las dos áreas y sí que va a necesitar muchísimo, bueno, ingeniería, que vienen a ser las matemáticas y los conocimientos numéricos. Entonces, sí que es algo que es así. Por ejemplo, hay otra universidad, esta universidad es Absalon, que Sí. tiene el campus en Kalundborg, que es uno de los hubs un poco de biotecnología. ¿Hay alguna otra universidad que es, por ejemplo, ingeniería, biotecnología sostenible? Lo que pasa que creo que está mezclada con ingeniería química. Entonces otra vez se nos vuelve igual a ir un poco de lo que quiere tu Sí. hija, ¿no? Pero sí, yo corroboro que es un poco la unión de las dos. Entonces quizá habría que buscar otro programa que sea más enfocado a la biología. No lo sé. Es que ya se debate entre la biotecnología y la farmacia, y entonces en farmacia tampoco hemos acabado de encontrar algo en inglés que cuadre un poquitín con las expectativas que tiene. Sí, yo miraría ingenierías químicas, quizás, Sí. más que el título, ¿no? En el caso de Dinamarca en concreto es lo que va a encontrar, no pharmacy, sino chemical engineering. Sí, en la Universidad de Aalborg, por ejemplo. Albor, Mm. bien. Y perdóname otra preguntilla, que es que no hemos pillado bien. Decís que hay una universidad que garantiza el alojamiento en el campus. ¿Cuál es? SDU. No, no la conocemos. Bueno, SDU es Southern Denmark University. Es bastante. Pon si quieres el loguito, Sofía, sí, anterior para que lo veáis. Es verdad, a ver, garantizan el alojamiento, pero hay otras universidades que no dicen que lo garantizan y ayudan bastante, pero sí que es verdad que no tienen sus propios alojamientos y esto simplemente significa, ahí lo tienes, que el proceso es un poco distinto porque no es como en Reino Unido que tú mandas una solicitud de alojamiento sí. todo el mundo y entonces lo tienes garantizado, sino que ellos hacen sus propios arrangements, ¿no? Para el alojamiento y tienen acuerdos igual con residencias privadas. No, es que todo lo que hemos visto hasta ahora nos encanta, pero claro, el tema este de la carrera y los estudios, que es fundamental, nos pasó esto que os decimos. Bueno, también a lo mejor de aquí a un mes ha cambiado el disco mi hija, que Podría también ser. podría ser perfectamente, porque luego, y no quiero abusar del tiempo de los demás, decís que habéis hecho similar a esto de Holanda. Correcto, sí. Es que no nos hemos enterado de esa. ¿Está grabada esa Sí, presentación y podremos tener acceso? sí, Sí, la creo que la podemos- tenemos en YouTube, ¿verdad, Sofía? sí, sí. Vale, pues Luego, ya Sandra, le mandamos a Valeriano cuando terminemos el link. nos haréis favor, porque Sí, la otra alternativa que estamos considerando es una carrera de farmacia en Holanda. vale, por farmacia en Holanda, que yo sepa, tampoco como tal Groningen, como existe. se pronuncie. Ah, Ahí tenemos Groningen. mirado. En Groningen, sí, en Sí, Groningen, sí, verdad. muy bien. Muchísimas Pues gracias. te pasaré, Valeriano, miraré tu email como te has apuntado a la charla y luego mañana Sí, te sí, paso sí. la de Dinamarca y la de Holanda también. Muchas gracias. De nada. Por aquí nos han preguntado en el chat, Sofía, te voy leyendo. Comenta Iván si se puede acceder a través de títulos superiores de formación profesional y si existe en sí la carrera de periodismo. Es que Vale. claro, sí, Sí, Sofía, sí. ibas a No, decir. no, no.
Que digo, una pregunta para Sandra total, lleva tu nombre. No, sí, sí. Sí, o sea, se puede acceder a Dinamarca con formación profesional, o sea, teniendo, digamos, el título, creo que se llama el técnico superior. Por ejemplo, yo no sé si existe el grado de periodismo puro. Si pasas una slide, Sofía, esta academia que veis aquí, la University College, la primera, es una academia de Media and Journalism que puedes explorar si quieres los grados que tienen. No sé si como tal journalism puro hay, pero por ejemplo sí que hay cosas como comunicación y multimedia que tienen en parte, es todo lo que es comunicación en medios digitales. Entonces en parte puede ser que tengas algo de publicaciones digitales, ¿no? Pero si hay algún grado así de periodismo, yo te recomiendo mirar ahí, es una University College. Pero sí, en cuanto a requisitos, digamos que sí, que te habilita a tener una formación profesional. Y luego el tema de la biotecnología nos pregunta Paz, ¿cómo está? ¿En qué sentido? No sé, ¿cómo está el tema de la biotecnología? No sé si igual hemos respondido ya cuando hemos estado hablando con Valeriano, pero nos dices Paz, sino que aclaremos alguna cosa en concreto. Y si sabemos si la Universidad de Aalborg va a dar alguna charla. Yo no lo sé. Lo podemos mirar. Podemos mirarlo. Yo creo que ahora casi todas estas universidades están haciendo cosas online. Nosotros, en concreto la de Aalborg, habría que preguntarle a Jaime, que es un poco la persona de marketing que está muy al día de las charlas de todos, y si encontramos algo, pues se lo podemos Sí, mandar. pero vamos, ahí en la página web de Aalborg, si hay algo lo van a publicitar, ahí es obvio, ¿no? Pero lo comento por si acaso, pero yo que yo sepa no lo sé, ¿eh? ¿Sabes qué hacemos nosotros mucho cuando nos preguntan esto? Igual es otra obviedad también, pero lo que buscamos es el nombre de la universidad y ponemos online events, eventos online, y entonces ahí te salen, suelen tener muchas ya su página creada de eventos online con las fechas, y si no lo ves en directo, lo suelen dejar ahí grabados también. Entonces, pues a la manera de encontrarlo. Luego dice que, hola, aquí en Dinamarca hay grados relacionados con economía y relaciones internacionales interesantes. Sí, a ver, relaciones internacionales como tal no se llama, pero creo que lo he puesto en uno de los bachelors, si va Sofía, tienes estudios, por ejemplo, internacionales y estudios European Studies, que ves gran parte de las cosas que das, por ejemplo, en relaciones internacionales, y en economía también tienes, por ejemplo, Economics and Business Administration, y luego dentro de Commerce, que son en las universidades de University College, también hay algunos grados en economía. Entonces sí, sí que hay este tipo de grados en inglés, por ejemplo. ¿Matemáticas o física? Yo creo que no, sinceramente. Matemáticas, yo no he mandado a ningún alumno a Dinamarca a estudiar Sofía, ¿puedes poner el link de la web donde pueden buscar los programas? Es Sí, decir, donde hablas de Octahelse. sí. Es que os voy a explicarlo un momento porque es más sencillo. Simplemente que sepáis, mira, en Study in Denmark, .dk hay una parte que es Programs. Y en el buscador, en el filtro, tenéis que poner AP y Bachelor. Y escribir pues el grado que queráis, matemáticas, física, lo que sea. Y ahí os van a salir todos los grados en inglés que ofrecen las universidades danesas. No os van a salir los grados en danés. Entonces es una manera de filtrar para que veáis un poco lo que hay. Sí que es cierto que cuanto más dejes la búsqueda abierta, mejor, porque no es un buscador tan bueno como para que te sugiera cosas que igual te has dejado fuera, ¿no? Es decir, igual en vez de mathematics es muy evidente, pero igual pongo más. Y entonces veo, porque igual no lo llaman mathematics, le llaman mathematical science, ¿no? Que yo sepa y un poco así on the top of my mind, no ofrecen en inglés, pero
como cada año pueden sacar, pues yo te recomiendo mirarlo. Esto era para Ricardo, ¿vale? Paz nos pregunta si para biotecnología hay requisitos específicos y qué universidades son las más adecuadas. Sí hay requisitos específicos, lo que comentaba Sofía son las asignaturas y las horas de esas asignaturas que se han cursado en los 3 últimos años y normalmente tienes que tener biología, no siempre es obligatorio, matemáticas y química. Y lo que sí que va a ser obligatorio va a ser la química y las matemáticas, porque luego te dan una combinación de cosas que puedes tener. Universidades Absalon, Aalborg y Business Academy Aarhus. ¿Vale? Todo esto de memoria os lo estoy diciendo, pero bueno, en biotecnología afortunadamente me lo sé bastante bien. Eres una enciclopedia, ¿eh, Sandra? Pero ya digo, podéis buscar los grados en la página web. También lo mismo para publicidad, relaciones públicas y marketing. Tienes las universidades más típicas de research que ha comentado Sofía, donde realmente vais a encontrar más grados de Economics and Business Administration, y para hacer ya grados más de marketing, realmente os recomendaría las Business Academies, algunas de las que tenéis ahí. Por ejemplo, a ver, también cabe decir que las universidades que hemos puesto en la presentación, aparte de ser las que son, quiero decir que son esas, pero son buenas universidades. Entonces, cuando veáis que ofrecen un grado interesante y que lo ofrecen en una de esas universidades, siempre tener la garantía de que va a ser una buena universidad. Lógicamente, marketing no la estudias en la DTU, que es una universidad técnica, ¿no? Pero, por ejemplo, en Aarhus, que está bien en cuanto a business, economía y business, lo único que va a ser un grado más general, no va a ser marketing, ¿vale? Marketing va a ser en un Business Academy, pero podéis explorar esa o la de Copenhague Business School o incluso SDU, tiene algunos grados interesantes, ¿vale? Y los de European Studies, International Studies, que hemos hablado antes en Roskilde, podéis encontrar grados muy, muy, muy interesantes. Y grados de Economía y Relaciones Internacionales, Sofía se refería en inglés, y sí, lo que he hablado yo es en inglés. Sí, ¿vale? Dicen que si con el first entienden que no es suficiente, se refiere al nivel de inglés. El first lo que pasa es que tiene varios niveles. Lo que ha dicho Sofía es un B2 alto o un C1. Entonces hay veces que el first lo admiten, pero con una nota de A o B, no con el C, que es el puro aprobado, ¿vale? El Cambridge es el examen de Advanced, o sea, el Advanced es el examen que seguro sabemos que todas las unis van a admitir, pero sí que es verdad que el first podría ser con una buena nota. También tenemos otro interesado en el enlace para Holanda, Paz, os lo mandamos. Y si se puede combinar cualquier AP con top-up, en realidad no. Es un poco lo que he puesto ahí. Sí, se pueden combinar cuando tienen algo que ver, si no, no tiene sentido, ¿no? Claro, no puedes hacer marketing y luego ingeniería de software como top-up. No. ¿Y el coste medio mensual cuánto viene a ser? Entiendo que preguntan, Sofía, de coste de vida. De vida, sí, porque ya hemos dicho que las tasas universitarias no tienen coste. Pues un poco lo que hablamos siempre, esto es una pregunta que depende, ¿no? Porque depende de dónde vayáis, de la ciudad donde vayáis a vivir, ¿no? Que puede haber unas un poco más caras que otras, y luego depende del tipo de alojamiento en el que estéis. ¿Qué horquilla damos normalmente, Sandra, en Dinamarca? Yo la verdad es que no varío mucho de país, pero porque más o menos al final una cosa es más cara, otra es más barata, pero en ciudades más pequeñas igual entre 800 y 1000 euros, y luego en ciudades tipo pues Copenhague, en Copenhague por ejemplo tenemos que subir a 1200, 1500 al mes, más o menos, por el alojamiento, transportes y, ¿no? Sí, sí. Sí, que no es lo mismo vivir en Copenhague que en Aarhus. Sí, pero luego el gobierno danés, como ha comentado Sofía, da unas ayudas a alumnos europeos a través de lo que ellos llaman SU,
para alumnos que estén trabajando en el país un mínimo de 10-12 horas semanales, e incluso esa ayuda puede subir hasta los 700 euros mensuales, según mis alumnos. Entonces es una gran ayuda. Me gustó mucho el comentario que hizo. Vamos a mandar también mañana, Sandra, la entrevista que le haces a Manuel, porque me gusta mucho el comentario que hace al final. Dice, oye, ¿qué le dirías a la gente? Dice, oye, que no penséis tampoco que hay que ser millonario para ir a Dinamarca, porque yo no lo soy, dice, y estoy terminando y tal, y lo he podido hacer sin gastar mucho dinero y todo, o sea que esa es una entrevista interesante para aquellos que lo estén pensando. Mañana recuerda que incluyamos el link. De acuerdo. Luego nos preguntan si has estudiado un año en USA, cuenta para que te admitan sin examen. Entiendo que sin examen de inglés, ¿no? Pues puede ser, pero hay que ver cada caso concreto. Sí que es verdad que hay una serie de excepciones, como ha comentado Sofía, el IB, por ejemplo, si tienes el IB, el inglés de IB o los A-levels, y en caso de venir del sistema americano, si tienes un high school diploma, puede ser que sí, dependerá de la uni y de los años también que hayáis estudiado, ¿no? Pero no es automático que te lo vayan a admitir. Si has estado un año estudiando en Estados Unidos, a veces sí te van a pedir un examen de inglés igualmente, ¿no? Porque no vienes de ese sistema. Y luego también es importante cuándo, porque es verdad que a lo mejor te has ido un año en primero de la ESO, No, ya claro. ha No, no. llovido. No, yo me refería sí a los últimos años en todo caso. Sí, sí, para tener el diploma, digamos. Y sí, vamos a mandar la presentación por correo y la grabación de esta charla a todos los que os hayáis apuntado a través de Eventbrite. ¿Creéis que es mejor Dinamarca o mejor Holanda para economía o relaciones internacionales? Yo, Sandra, me voy a lanzar aquí en esta. A lo mejor ahora podemos discrepar incluso, pero yo en concreto para economía y relaciones internacionales creo que es mejor Holanda. Tienes universidades como Maastricht, ¿no? Hacerte relaciones internacionales. Pero son dos carreras distintas. Sí, un poco como por excelencia allí y tradición, y es un poco mi opinión. No sé tú cómo lo ves, Sandra. Es que va a depender mucho va a depender mucho. Yo siempre ya sabes que va a depender porque al ser asesora veo mucho los detalles, pero creo que relaciones internacionales, de nuevo, tampoco, en Holanda sí tienen este grado, ¿no? Es relaciones internacionales e international organizations, con lo cual sería mejor hacerlo en Holanda porque lo tienen. Aquí tienen International Studies, European Studies. Y luego en cuanto a economía, sinceramente, pues tienes muy buenas universidades en Dinamarca y muy buenas en Holanda. Relaciones internacionales o International Law, por ejemplo, si vas a una, como decía Sofía, a una ciudad más grande o muy interesante tipo La Haya, pues te puede, ¿no? Te puede beneficiar en ese sentido, pero no existe una norma, en mi opinión. Es que también es como que tienen instituciones de la Unión Europea, creo que lo vas a poder disfrutar mucho más, ¿no? En ese sentido, no sé, es verdad que a nivel el programa, formación y todo, va a ser muy difícil elegir, pero yo estaba pensando más como en esa parte, no sé si llamarla romántica o darle en eso. ¿Y valoran el haber hecho un curso escolar en Irlanda, cuarto de la ESO? Sí, eso siempre es algo que las experiencias internacionales que podáis tener es algo que valora mucho. Sí, en cuarto de la ESO en Irlanda además es el Transition Year, si no me equivoco, que hacen prácticas los niños y trabajan, ¿no? Entonces, por ese lado puede ser interesante, no para el lado académico. Sí. Perdón, antes de que le azote, tenemos a Valeriano desde hace un rato también que tiene que ha levantado ahí la mano virtual. Sí, era para, usando una vez más de lo mucho que sabéis, me digáis de esta de Aarhus en biotecnología, cómo pinta esta universidad, que es que no la hemos analizado a fondo. La universidad es Aalborg para Sí. biotecnología. Aarhus es otra distinta. Bien, tiene, si no recuerdo mal, Aalborg es una universidad de research, es muy buena universidad y tiene 2 campus.
bueno, tiene más de 2 campus, tiene en Aalborg y también tiene en Copenhague, y si no recuerdo mal tiene en Exberg, y creo que deberíais de visitar también un poco dónde dan el programa de biotecnología en concreto, para compararlo, por ejemplo, con Absalon, y el hecho de que está en Kalundborg y que la ciudad de Kalundborg tiene muchas empresas de biotecnología y tal. Es lo que te puedo... No sé si te he contestado. Sí, 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 sí. Muy Vale. bien. Pues gracias. Nada, un placer. Y para biotecnología, Dinamarca o Holanda, nos pregunta Paz. De hecho, en Holanda solo puedes hacer biotecnología a nivel de máster, así que ahí lo tienes. Deberías hacer Biological Sciences y ya el máster en biotecnología. Son las opciones que hay. Y entre las universidades de Aalborg y la de SDU, ¿cuál es mejor para hacer ingeniería? En mi opinión, hay más universidades, o sea, hay más grados en SDU para ingeniería. O sea, tienes, bueno, míralo en la web, pero tienes mecánica, tienes mechatronics, también tienes ingeniería de software. Y el hecho de que tengan esta garantía de empleo, en mi opinión, la coloca en un lugar bastante ventajoso. Y el otro día nos mandaron también, ya no me acuerdo de los nombres, pero que sacaban 2 nuevos programas. Ahora, ingeniería de, no me acuerdo qué era también. O sea, tienen muchísimos. Es bastante interesante, sí. Yo en concreto, quizá para ingenierías, SDU me gusta bastante. Sí que es verdad que el campus no está en una ciudad súper grande, eso No también. sé ni decir el nombre, ¿cómo es Solderberg? Sonderberg, sí. Yo creo que no sé si me he saltado alguna pregunta o no, creo que no. Luego, como también estáis preguntando mucho por Holanda, en la Vamos página, claro, pero la página equivalente a Dinamarca es Study in Holland, donde podéis ver todos los programas que hay en inglés para compararlos un poco. Y ver si hay, y yo recomiendo buscar tanto grados como máster para ver después si, por ejemplo, en el caso de biotecnología, puede ser muy interesante estudiar a nivel de grado biología o biología humana o genética y bueno, y quizá luego biotecnología a nivel de máster, ¿vale? Y yo creo que ya está. Sí, pues voy a ir anunciando nuestra próxima charla, que ya será el año que viene, que suena lejísimos, pero no, es dentro de unos días, ¿no? El martes 12 de enero a las 5:30 hablaremos de especializaciones de posgrado en Estados Unidos, un impulso para vuestra carrera profesional. Esto será también bastante interesante, ¿verdad? Sí, esto es sobre todo, claro, es para alumnos de, bueno, pues más mayorcitos, pero bueno, yo creo que es muy interesante porque es una manera de, digamos, de meterte en el mercado educativo y laboral de Estados Unidos, siendo una estudiante internacional y porque normalmente es un poco complicado, pues esto es una manera, digamos, de facilitar ese acceso a Estados Unidos y al sistema de allí, ¿no? Empresarial. Sí. Y muy desconocidos, ¿verdad? Que no se conocen mucho, pero por eso queremos explicar un poco esta opción. Muchas gracias, dice Cristina. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Mañana recibiréis todos un mail con la grabación, la presentación y vamos a mandar también lo de Holanda y las entrevistas y demás que tengamos útiles, ¿no? de Dinamarca. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias.